Mi padre me echó de la discoteca que yo construí y ahora, que abrió su versión, soy yo quien tiene el lugar lleno cada noche. Desde que tengo memoria, mi sueño siempre fue abrir una discoteca. No era una fantasía tonta de adolescente, era una obsesión real. Mientras otros soñaban con viajar por el mundo o comprarse un coche de lujo, yo solo pensaba en música, luces, gente bailando, un lugar que vibrara al ritmo que yo marcara, años de trabajo, planes y sacrificios. Todo para ver ese sueño convertirse en realidad, pero jamás imaginé que la persona que me lo arrebataría sería la misma que me dio la vida. Mi infancia no fue precisamente feliz. Mis padres estaban juntos hasta que cumplí 7 años, y aunque no entendía muchas cosas en ese momento, recuerdo las peleas constantes, los gritos a escondidas, las discusiones tensas en la cocina cuando pensaban que yo dormía. Una noche simplemente todo cambió. Mi padre hizo las maletas y se fue. Ni siquiera se despidió. Me enteré por mi madre al día siguiente, mientras lloraba con la cara hinchada y los ojos rojos. Solo me dijo: tu padre eligió otra familia. Desde ese día, él comenzó una nueva vida con una mujer que nunca me quiso cerca. Cada vez que iba de visita, me sentía como un mueble incómodo, algo que había que mover de sitio. Ella era amable solo cuando mi padre estaba en la habitación. Cuando él salía, su mirada cambiaba. Nunca me insultó directamente, pero se aseguraba de que yo supiera que no era bienvenido. Mi madre hizo lo que pudo. Trabajaba jornadas dobles para mantenernos a flote, pero siempre cargó con ese resentimiento. No lo decía, pero yo lo veía. Cada vez que mencionaba a mi padre, algo en ella se tensaba. Nunca le perdonó habernos dejado. Tampoco me apoyaba cuando hablaba de mi sueño. Cuando le dije que quería abrir una discoteca algún día, me miró como si hubiera dicho que quería ser astronauta. ¿Una discoteca? Dad. ¿Sabes la clase de gente que va a esos lugares? Tú no naciste para eso. Así me lo dijo. No fue por maldad, fue miedo. Quería que tuviera una vida estable, sin riesgos. Pero yo ya había decidido, y lo peor que puedes hacer con alguien terco como yo es decirle que no puede lograr algo. Empecé de abajo, literalmente. Trabajé en antros de tercera, de bartender, de mesero, de portero. Algunos no tenían ni baños en condiciones. Pero aprendí de los errores de otros dueños, de lo que hacía huir a los clientes y de lo que los hacía volver. Estudié administración de empresas de día, trabajaba de noche y dormía cuando podía. Me formé en marketing, gestión de eventos, hasta en seguridad, todo lo que necesitaba para manejar mi propio lugar algún día. A los 26 años, después de casi una década de esfuerzo, encontré el local perfecto. Era un viejo almacén semiabandonado, con buena ubicación, gran espacio y potencial. Ya tenía ahorrado más del 70% de la inversión, pero me faltaba el resto y ningún banco me quería dar un préstamo sin aval. Mi madre me rogó que no me endeudara más, que no metiera todo en ese proyecto. Me pidió que pensara en algo más seguro, más predecible, pero yo ya había tomado mi decisión. Solo me faltaba una cosa, el capital restante, y ahí fue donde cometí el error más grande de mi vida. Llamé a mi padre. No hablábamos seguido, lo veía en cumpleaños, a veces en reuniones familiares forzadas. Pero decidí pedirle una reunión. Preparé una presentación con proyecciones, presupuestos, ejemplos de otros lugares similares, una estrategia de marketing. Le mostré todo como si fuera un inversionista real, porque en mi cabeza eso era lo que buscaba. No quería caridad, quería una oportunidad. Para mi sorpresa, aceptó sin muchas preguntas. Me ofreció cubrir el resto de la inversión a cambio de figurar como socio mayoritario. Según él, era por seguridad jurídica. Me pareció razonable en ese momento. Firmamos un contrato donde yo aparecía como administrador operativo y responsable legal mientras él aportaba el capital restante. Pensé que con eso bastaría para dejarlo tranquilo. Me equivoqué. Las reformas del local fueron un infierno. Contratistas que no cumplían, permisos que tardaban meses, gastos imprevistos, pero después de 6 meses, el lugar empezó a parecer una discoteca de verdad. No abrimos con una gran fiesta, como yo había soñado, porque el presupuesto estaba al límite. Empezamos con eventos pequeños, noches temáticas, locales, nada espectacular, pero poco a poco la gente comenzó a llegar. Durante los primeros 3 meses apenas salíamos tablas. Me encargaba de todo: publicidad, contratación, proveedores, el sonido, la barra, incluso limpiaba los baños al final de la noche si hacía falta. Dormía 3 o 4 horas por día, pero con el tiempo el boca a boca empezó a funcionar. Los precios accesibles, los buenos defes y una estrategia constante de publicidad en Instagram empezaron a rendir frutos.
Los viernes se llenaban, los sábados eran un caos. Ya no era una apuesta arriesgada, se estaba convirtiendo en un negocio rentable. Un año después, la discoteca ya era conocida entre los jóvenes de la ciudad. No era famosa ni salía en revistas, pero cada fin de semana teníamos fila afuera. Las reservas se agotaban con días de anticipación. Y ahí, justo cuando sentía que lo había logrado, vino golpe más duro. La primera señal de algo no iba bien fue sutil, casi invisible. Mi padre comenzó a mostrarse más interesado en la discoteca. Al principio pensé que era algo bueno. Me pedía informes, quería saber cuánto ganábamos por noche, qué proveedores usábamos, cómo organizábamos la seguridad. Pensé que era por orgullo, que al fin vea el valor de lo que yo había construido. Me equivoqué. Un día apareció con su esposa en medio de una noche temática. Ella nunca había pisado el local. La reconocí apenas cruzó la puerta, vestida con un abrigo que costaba más que mi primer auto. Caminó como si todo le perteneciera, se acercó a la barra, pidió un trago sin pagar y luego empezó a hacer preguntas al personal, como si fuera su jefa. Nadie la conocía, y cuando algunos empleados me preguntaron quién era, solo pude decir, la esposa de mi socio. Esa noche mi padre me pidió que le diera una llave del local. Según él, para emergencias. No me gustó la idea, accedí. Un mes después, sin avisarme, mandó a cambiar la seguridad del sistema de cámaras por otra empresa. Cuando le pregunté por qué lo había hecho sin consultarme, me dijo, para profesionalizar el lugar, es por tu bien. Poco a poco empezó a meter mano. Cambió al proveedor de bebidas por uno que él conocía, sin tener en cuenta que el anterior nos daba mejores precios. Trajo a un deja amigo de la familia, que cobró el doble y arruinó una noche entera con música fuera de lugar. Yo me quejé. Le dije eso no estaba en el acuerdo, pero él me recordó que era el socio mayoritario. Lo dijo con una sonrisa, pero fue una amenaza disfrazada. Yo seguía trabajando como un animal. No me tomaba días libres, vivía para ese lugar. Pero empecé a notar cómo todo comenzaba a cambiar. Clientes frecuentes dejaron de venir. El ambiente ya no era el mismo. Las decisiones empezaban a tomarse sin consultarme. La esposa de mi padre comenzó a aparecer cada vez más seguido, revisando cuentas, cuestionando al personal, opinando sobre la decoración, incluso sugiriendo que cambiáramos el nombre del lugar por algo más elegante. Ahí fue cuando supe que algo venía. Una tarde llegué al local para encontrar a un grupo de desconocidos en una reunión en la oficina. Estaban revisando papeles, propuestas. Me presentaron como si yo fuera un simple empleado. Uno de ellos me dijo, así que tú eres el gerente, ¿cierto? Mi padre ni se inmutó. Me miró como si yo fuera un asistente, me sacó de la oficina y me dijo, no te preocupes, estamos viendo formas de mejorar el negocio. Ya te pondremos al tanto. Esa noche me costó dormir. Algo me decía que estaba perdiendo el control de todo. Busqué el contrato original, lo leí 100 veces. Yo era administrador, sí, pero él tenía el 60% de las acciones. Legalmente podía hacer cambios sin avisarme si consideraba que eran beneficiosos para el negocio. Yo había estado escrito. Yo armado. Intenté hablar con él. Le pedí una reunión formal. Le hablé como un adulto, pero con firmeza. Le dije que me sentía desplazado, que no podía trabajar así, que estaba destruyendo el proyecto que yo había levantado con mis propias manos. Él me escuchó en silencio y luego me soltó una frase que todavía me arde como fuego. Tú tenías una idea, hijo, pero sin mi dinero, esa idea seguiría siendo solo un sueño. Fue entonces cuando supe esto no era una diferencia de visión empresarial, era personal. Él nunca creyó en mí, solo usó mi sueño para construir algo propio. O peor, para dárselo a ella. Las siguientes semanas fueron un infierno. Me quitaron las decisiones de logística. Ya no podía contratar personal. Las cuentas bancarias se movieron a otra entidad y me dejaron sin acceso directo. Cada decisión pasaba por la esposa de mi padre. Ella, que no había puesto un solo centavo, ahora era quien aprobaba o rechazaba todo. Me convertí en un fantasma en mi propio lugar. Y entonces llegó la gota que rebalsó el vaso. Una noche llegué y mi tarjeta de ingreso ya no funcionaba. Pensé que era un error, pero el guardia me dijo que tenía órdenes de no dejarme pasar sin autorización. Llamé a mi padre y me ignoró. Llamé otra vez. Nada, tuve que esperar hasta que salió uno de los empleados para poder entrar. Cuando lo confronté en su oficina, me lo dijo como si fuera lo más natural del mundo. A partir de ahora queremos que tomes un rol más administrativo, alejado del día a día. Queremos profesionalizar el equipo, traer a gente más capacitada.
Gente más capacitada me lo dijo a mí, que lo había construido todo desde los cimientos. Esa noche fui a casa de mi madre, le conté todo. Ella me escuchó en silencio, y cuando terminé, solo dijo: te dije que no confiaras en él. Nunca has sabido ser padre, ¿por qué ibas a saber ser socio? Se pelean de mandar, pero el contrato era claro. Todo estaba a su nombre, yo era el administrador hasta que él decidiera lo contrario. Me quitaron mi sueño con papeles que yo mismo firmé. Y para cómo me lo quitaron con una sonrisa, como si me estuvieran haciendo un favor. Pero si ellos pensaban que iban a salirse con la suya, todavía no sabían de lo que yo era capaz. Durante días enteros no salí de casa, me quedé sentado, viendo cómo se me escapaba todo entre los dedos. No era solo una discoteca, era mi identidad. Mi vida entera había girado alrededor de ese lugar, y ahora me habían dejado fuera como si nunca hubiera importado. Pero no me rendí. Me dolía, claro. Me quedé claro, pero también me hervía la sangre. Sabía que si me sentaba a llorar, ganaban, así que decidí levantarme. Mi primer impulso fue demandar. Pero el abogado que consulté fue muy claro. Yo había firmado todo en regla, y lo peor era que no podía demostrar mala fe en ninguna de las acciones que ellos habían tomado. A ojos de la ley, mi padre solo había tomado decisiones como socio mayoritario. Su esposa, aunque no figurara oficialmente, podía justificar su presencia como asesora o incluso como gestora externa. Legalmente estaban cubiertos por todos lados, así que entendí que no podía ganarles con abogados, pero sí con estrategia. Lo primero que hice fue cortar por completo con ese lugar. Decidí venderles mi 40 cent, aunque fuera una puñalada al orgullo. Si ellos querían quedarse con todo, que se hicieran responsables del desastre que habían provocado. Mi padre accedió de inmediato, pero la forma en la que lo hizo fue una bofetada. Me dijo que como el local estaba yendo de capa caída, no podía ofrecerme mucho, y como parte del pago, me mandó unas mesas y sillas viejas que habían retirado tras una de las remodelaciones. Literalmente me pagó por mi parte del sueño con muebles usados. Ni siquiera tuve fuerzas para discutir. Tomé ese insulto y lo convertí en gasolina. Con lo poco que me quedaba, más un préstamo modesto, busqué un nuevo local. No uno grande ni lujoso. Solo necesitaba un espacio, uno que pudiera llenar de alma, no de fachada, y lo encontré a solo unas calles de la discoteca original. Apenas a unos metros. Era más pequeño, pero tenía lo necesario. Buena acústica, buena ubicación y algo aún más poderoso, mi determinación. Mientras ellos celebraban la nueva etapa de la discoteca con eventos pretenciosos, yo preparaba algo más íntimo, más auténtico. Volví a mis raíces. Buen sonido, buena música, buen ambiente. Le di la espalda a lo que ellos habían convertido en una estructura vacía. Yo no necesitaba pantallas LED ni champagne con bengalas. Necesitaba conexión con la gente. A las pocas semanas de abrir, los primeros en llegar fueron los clientes de siempre. Los que me conocían, los que sabían que yo era el alma del antiguo lugar. Me buscaban en redes, me escribían, me preguntaban dónde estaba. Cuando supieron que había abierto algo nuevo, comenzaron a venir, trajeron gente. Las redes empezaron a explotar, no por influencers, sino por la comunidad. Gente que extrañaba ese ambiente original, esa sensación de pertenencia. No teníamos el equipo más caro ni el local más grande, pero cada noche se sentía real. Volví a dormir poco, a trabajar mucho. Pero esta vez con otra energía, con hambre, con rabia convertida en impulso. Mientras tanto, la discoteca de mi padre comenzó a vaciarse. Al principio pensé que eran rumores, pero luego lo confirmé. Sus eventos dejaron de llenarse. El personal se quejaba de malos tratos. Los de se iban uno por uno. Clientes habituales denunciaban en redes que los precios eran abusivos, que ya no había ambiente. El lugar se había convertido en una especie de showroom caro, sin alma, sin música que conectara. Lo que ellos no entendieron nunca fue que un negocio así no se sostiene con dinero. Se sostiene con pasión, y eso era algo que ni él ni su esposa podían falsificar. Una noche, uno de mis antiguos empleados me escribió. Me contó que la esposa de mi padre había tenido una discusión brutal con el gerente que habían contratado. Al parecer culpaban mutuamente por las pérdidas y mi padre ya ni aparecía por el lugar. Meses después, supe que el local había cerrado temporalmente. Luego definitivamente, yo no festejé, no hubo brindis ni venganza explícita. Solo me quedé en silencio, respirando, sabiendo que el tiempo había hecho justicia de una forma que ninguna demanda podría haber logrado. Hoy mi nuevo lugar va mejor que nunca. No soy rico, pero vivo de lo que amo. Cada rincón lo construí yo.
Cada cliente que entra siente lo que quiero transmitir. Y lo más importante, nadie puede quitarme esto otra vez. Aprendí la lección más dolorosa de mi vida, pero también la más valiosa. No todo el que te sonríe es tu aliado, y a veces, la mayor traición viene de quien más debería protegerte. Mi madre fue la única que estuvo ahí cuando toqué fondo. Hoy viene de vez en cuando, se toma algo, mira a su alrededor y me dice, sin sarcasmo, con orgullo real, ahora sí entiendo por qué querías esto. Y yo también lo entiendo. No era solo una discoteca, era mi forma de demostrar que, incluso cuando te quitan todo, si no te das por vencido, puedes construir algo aún más grande.